Momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, Iluminada. Saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, así como las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital. Miren, la gran obra de este gobierno, si pudiera llamársele así, no se ve. Y lo digo porque el pasado sábado participé en el programa especial de la Z101, el Gobierno de la Mañana, en Manzanillo. Y entrevistamos ahí al presidente de la República y le pregunté, estaba con nosotros la compañera Iluminada Muñoz y el ingeniero Héctor Rodríguez. Y Montecristi estaba el compañero Héctor Rodríguez Pimentel. Le decía, presidente, ¿cuál es el encanto de su gobierno? Que en medio de crisis se ha incrementado la inversión local y la inversión extranjera. Y él me planteaba, el señor presidente nos planteaba como respuesta la transparencia y las facilidades de poder crear estas alianzas público-privadas en el cual los gobiernos crean las facilidades para poder gestionar cosas. El ingeniero podrá hablar más que nosotros de lo que está sucediendo en Montecristi tras lo que se ha anunciado y tras lo que se ha hecho y lo que se seguirá haciendo. Pero cuando me refiero a la gran obra del gobierno del presidente Luis Abinader, es una obra de índole social que no se nota. Recuerden que las obras que se notan en los gobiernos de la República Dominicana son aquellas majestuosas de cemento, asfalto y esas grandes obras que la gente puede percibir. Pero hay una obra que hay que reconocerle al gobierno del presidente Luis Abinader y es poder, a través de los subsidios, sostener a muchas personas, evitar que muchos llegaran a la pobreza y poder mantener la economía a flote. Mantener una economía a flote cuando la crisis nos golpeaba duramente. Crisis del COVID. Después del COVID, crisis de suministro. Después de crisis de suministro, crisis de precios. Después de crisis de precios, guerra de Ucrania. Después de guerra de Ucrania, escasez de los granos. O sea, no ha sido un partido fácil para el presidente Luis Abinader tener que gobernar en tiempo de crisis. Y muchos dirán, ¿cuál es la crisis? Bueno, ahí están los hechos. ¿Y por qué hago este preámbulo? Para entrar a mi tema fundamental. Y es decir, que la política de subsidio del gobierno permitió a muchos dominicanos poder ayudarlo o frenarle la caída libre hacia la pobreza. Y es que el gobierno solo en el año 2022 dio 85,000 millones de pesos en subsidio. 85,000 millones de pesos en subsidio. Y si usted lo busca, eso pudiera ser una gran obra de asfalto, de cemento, o una gran inversión en diferentes casos importantes. ¿A qué me refiero? Que esa obra es importante, pero que no se nota. A que si hoy tenemos una inflación que ronda los parámetros normales o está por debajo del tope, es porque el gobierno, a través de una política de subsidio, pudo ayudar a la población dominicana a poder soportar los embates de la crisis. Y qué mal que haya campaña política ya, porque los partidos políticos, todos acostumbran a no reconocer las cosas que otros han hecho. Pero es al revés. A no reconocer lo que otros han hecho. Mientras más subsidio hay, es porque hay más pobreza. Lo que pasa es que si tú buscas... Porque el subsidio lo que va pasa, dirigido Fernando, de esa manera, lo que hace es fomentar la pobreza. Pero yo voy además a entrar, están ayudando a los pobres. Pero escúchame, yo voy a entrar a detallar en cuál es mientras más subsidio a esa clase es porque hay mayor pobreza. Hay subsidios que no llegan a la población per se, como el subsidio al combustible, el subsidio a la harina, el subsidio al aceite, todo que se pusieron pobreza. Ahí. Todas esas cosas se pusieron todo para poder paliar la crisis. Hoy República Dominicana no tiene crisis de precios pero hay alto.
Pero eso es lo que indica el aumento de subsidios. Pero no necesariamente, claro, porque el subsidio... Si tú tienes que darle a una gente una tarjetita y eran 1 millón y tú le das 2 millones, es porque hay 2 millones de pobres. Entonces nunca con el PLD se redujo la pobreza, porque el PLD tuvo que yo no estoy hablando grandes situaciones económicas. Yo estoy hablando de incrementó la política de subsidio. O sea, si tú tienes una política de subsidio y la amplías, es porque hay mayor cantidad de pobres. Sí, pero entonces si tú lo buscas, entonces, si es por eso... Y vamos a los gobiernos del Partido de la Liberación, que yo reconozco no como subsidio. Lo que pasa es, Fernando, que debes entender el tema de la crisis. Cuando la crisis lo entiendo, pero lo que digo es, yo entiendo lo de la crisis, lo que digo es que hay una contradicción en decir que no ha aumentado la pobreza y aumentaron los subsidios. Si aumentaron los subsidios a ese tipo de personas, es porque hay mayor cantidad de pobres. Lo que pasa es que los subsidios evitaron que las personas cayeran en el renglón de la pobreza extrema. Pero que están en la pobreza. Pero está porque si bien. Te subsidia el gobierno con una tarjetita es porque eres pobre. Pero es que siempre han existido los subsidios. ¿Quién creó la tarjeta de solidaridad? No importa. ¿Qué es la lo que te estoy diciendo, yo te entiendo que hay una contradicción en decir que ahora que la pobreza no creció porque aumentan los subsidios. Pero los subsidios aumentaron porque la pobreza aumentó. Entonces hay que ir en auxilio de esa gente pobre Fernando, con esa tarjetita. Pero Fernando, es que si deja terminar mi comentario, yo no me refiero nada más a la tarjeta. Termine su comentario. Entonces, si me deja terminar mi comentario, no me refiero a la tarjeta. Porque aquí vemos, entre los factores determinantes, en el mes de julio de 2023 la inflación interanual llegó a un 3.95%. Pero si vamos más allá, el Banco Central registró una variación mensual de un 0.45% en el mes de julio de 2023, resultado en que la inflación del 2022 se mantuvo por debajo de la meta, que era el 2000. Estoy leyendo datos del Banco Central, que es donde yo he ido a leer y a buscar. Pero aquí podemos decir algo para poder responder a lo que dice Fernando. No, a mí no. No, porque usted hizo la pregunta. La pregunta que usted hizo. Un ejemplo, el PLD, el gobierno de Danilo Medina hizo cosas correctas que el gobierno actual tuvo que continuar. ¿A qué me refiero? Aquí hubo que ampliar los subsidios sociales como Supérate. FASE, ustedes recuerdan FASE, que se implementó a propósito de la pandemia. Sí. ¿Y para qué se implementó? Fase 1 y fase 2. Fase 1 y fase 2. Para que esa gente que no fueran a la calle a pasar hambre, y se llegó a un acuerdo de poder darle un subsidio para que puedan conservar los empleos y para cuando se diera la apertura tras la pandemia pudieran recuperarse los empleos. Es un método de subsidio, querido Fernando. Eso es para ti, que lo creó Danilo Medina y que fueron políticas excelentes, porque hay que decirlo. Si hoy el gobierno del presidente Luis Abinader goza de condiciones económicas ventajosas, fue porque las medidas de principio de la pandemia fueron correctas. Fueron correctas, y que los subsidios que se iniciaron en medio de la pandemia en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana fueron correctos, por lo que el gobierno del presidente Luis Abinader al llegar hizo lo correcto, mantener estos subsidios para evitar que la gente se quedara desamparada. O sea, los gobiernos han tenido que implementar la política de subsidios sociales en diferentes renglones para poder mantener la economía a flote. Si hoy la economía dominicana se mantiene estable y no se ha disparado la moneda, no se ha disparado los precios a números inalcanzables, es porque la política de subsidios que se implementó en el pasado y que se ha mantenido fue correcta. Lo que yo quiero es que entendamos el hecho de que hay política de subsidios y que se mantuvo la combinación del gobierno pasado y el gobierno actual hace que la economía dominicana se mantenga a flote. Pero siguiendo con el tema de los subsidios, podemos también citar el tema del bono gas que se incrementó, los fertilizantes. Con la crisis Rusia-Ucrania hubo que apoyar a los agricultores. Esos son subsidios que usted no lo ve de manera directa, pero son subsidios que impiden que el precio de los productos de primera necesidad lleguen caro a la comida, lleguen caro a la mesa de los hogares dominicanos. O sea, que aquí hay una gestión que podemos decir combinada. La combinación y la implementación de subsidios sociales y diferentes subsidios en los diferentes sectores de la economía dominicana han podido mantener a flote. Y que la política de subsidio implementada en medio de la pandemia y en seguimiento post pandemia han dado resultados positivos a la economía dominicana.
Hoy la economía dominicana está estable, la tasa del dólar está estable. Hoy hay estabilidad porque los subsidios que se implementaron en el gobierno del PLD y en el gobierno del presidente Luis Abinader lograron frenar esta embestida que suponía la gran crisis del COVID, combinada con la crisis de suministro, con la crisis de precios y con la crisis generada por la guerra de Rusia y Ucrania. O sea, que los subsidios son lo que han permitido darle un respiro a la población dominicana y poder mantener a flote a la República Dominicana. Francis.